Esta predicación fue dada por el pastor Luis Rodas en la Iglesia Bíblica Missio de Córdoba, Argentina. Estamos en la parte número 30 de esta serie basada en los Salmos. Estamos en el Salmo, seguimos en el Salmo 15, y esta parte número 30 se llama la comunión íntima con Dios o la unidad del mundo. La comunión íntima con Dios o la unidad del mundo. A esta altura yo creo que todos recordamos que este salmo contiene una pregunta de David a Dios en el primer verso. Parafraseándolo, es: Dios, ¿cómo alguien puede perseverar en comunión íntima contigo diariamente? ¿No? A lo que vimos hasta ahora que Dios le responde en los versos siguientes, pues Dios le habla de integridad, Dios le habla de prácticas, de hábitos de justicia, Dios le habla de guardar el corazón, de guardar el corazón con toda sinceridad, le habla de no calumniar, le habla de no hacer daño, de no criticar ni recibir críticas sin fundamento. Pero hoy vamos a entrar en el verso 4, en el Salmo 15, verso 4. Vuelvo a decir, dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Dios responde: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y hoy pasamos en cierta manera a otro tema. Ya no hablamos de la crítica, no hablamos de la calumnia, sino que el verso 4 nos introduce en otro aspecto a tener en cuenta para vivir en comunión con Dios diariamente. Dice en el verso 4, ¿quién es el que va a habitar en comunión íntima contigo diariamente? Y responde Dios: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Y luego continúa el que aún jurando en daño suyo, pero luego lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero hoy vamos a ver esto: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Vaya declaración polémica para el mundo de hoy. Es una declaración altamente polémica para el mundo de hoy. Hay una agenda mundial que busca meter más y más una idea muy, muy personal, muy personalísima, diría yo, de inclusión, igualdad, tolerancia y paz. Palabras tergiversadas que en síntesis forman una sociedad que borra la línea divisoria entre el bien y el mal. Palabras tergiversadas que fomentan el pecado en nuestros hijos, que cuando van al colegio se encuentran con algo que se llama hoy en día educación sexual, y guían a nuestros hijos a barbaridades y les dicen que todo lo que quieran hacer sexualmente pues está bien y no necesitan preguntarle ni a sus padres. Un despertar de nuestros hijos a cosas que aún no están preparados para vivir, y preparan el camino para que pronto decir que Jesús es el único camino de salvación, la única vía de salvación, sea algo peligroso, altamente peligroso. Inclusión incluye a todos menos a los que creemos que hay una sola verdad, la palabra de Dios, y un solo camino, Jesucristo. Es tolerancia. Tolerancia incluye a todos menos a aquellos que respetamos a los que quieren vivir en pecado, pero que no podemos dejar de decir que eso es adulterio, o que es fornicación, o que es depravación, etcétera, etcétera, etcétera. Hace unos días me enteré de un pastor que contaba que su hija volvió a su casa llorando por lo que le habían enseñado en el colegio con respecto a la sexualidad. En el colegio, no en una secta
peligrosísima. En el colegio le habían enseñado sobre sexualidad, cosas tan tremendas que la niña volvió llorando a su casa. En medio de hombres famosos de la iglesia evangélica, como, no sé, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Joel Osteen, Rick Warren y tantos más, que en nombre de Jesús no es una religión, Jesús es una relación personal. En nombre de eso, quitan toda verdad de la palabra de Dios de en medio y a la santidad le llaman legalismo y se termina pareciendo más al amigo invisible al que juegan algunos niños que al Dios de las Escrituras. En medio de un mundo con una agenda común que grita: nadie puede decir que alguien está equivocado en su forma de vivir. Todos son puntos de vista diferentes. Si acusas a alguien de pecador, tú lo estás discriminando, lo estás menospreciando y por lo tanto tú eres peligroso para nuestra sociedad. En medio de todo esto nos encontramos con el verso 4 de este Salmo 15. Dios dice: ¿quieres permanecer en comunión íntima conmigo? Pues esto es necesario. Es necesario ser como aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. Aquí tenemos un mensaje de Dios que desune, fomenta la desunión con unos y la unión con otros, la desunión con el vil, porque dice aquel a cuyos ojos, lo está ponderando, ¿verdad? Lo está poniendo como una actitud correcta. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Hay una desunión con cierto tipo de persona, con el vil, con el pecador. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado y fomenta una unión, la unión con aquel que quiere agradar a Dios, pero honra a los que temen a Dios. Dios está fomentando la desunión de la humanidad. ¿Podrá ser? ¿No quiere Dios que toda la raza humana esté unida? ¿No es Jesús el rey de la tolerancia, el rey de la unidad, el rey de la inclusión y el rey de aceptar a todos? ¿Acaso no es ese Jesús? Bueno, al menos eso es lo que hoy se dice, ¿no? Que Jesús es el rey de la tolerancia y el rey de la aceptación a todo, porque a eso le llaman amor. El año pasado el Papa Francisco de la Iglesia Católica en una homilía dijo esto, literal, lo cito: el Señor nos redimió a todos nosotros, con la sangre de Cristo, a todos nosotros, repite, no solo a los católicos, a todos. Y él dice: Padre, ¿y los ateos? Y responde: incluso los ateos, todos, afirmó. Eso es una herejía muy antigua que se llama universalismo, donde todos van a ser salvos. A esto agregó el Papa Francisco de la Iglesia Católica: los discípulos de Jesús eran un poco intolerantes, pero el Señor ha construido los puentes. Los discípulos eran unos intolerantes, pero el Señor ha construido los puentes. Este es un Jesús que lo único que busca es unir a la humanidad. No importa lo que crean, no importa lo que piensen, no importa lo que hagan ni lo que digan. Él lo tolera todo y no rechaza a nadie. Busquemos un poco a este Jesús que lo tolera todo y no rechaza a nadie y busca primordialmente la inclusión de todos y la unidad de la humanidad. Vamos a buscarlo un poco en los evangelios. Ustedes saben que muchos judíos rechazaban a Jesús. ¿Qué hace Jesús ante este rechazo de algunos judíos? ¿Qué hace? Extiende un lindo puente, ¿verdad? Un puente de tolerancia, de unidad. ¿Será así? Vamos a leer Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos del 41
en adelante, aquí lo tenemos a Jesús siendo rechazado por un grupo de personas. Rechazado. ¿Qué hace él? Lo excluyen del círculo y él traza un círculo más grande de tolerancia y de decir, bueno, no importa lo que hagan, no importa lo que crean, no importa lo que digan. ¿Hace eso? Pues en los evangelios, no en lo que dijo no sé quién, no sé cuánto, en los evangelios, en el evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 41, dicen, Jesús hablando a estas personas que lo rechazaban, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces estas personas le responden, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. O sea que si no amamos a Jesús, no somos hijos de Dios, ¿verdad? Lo dice ahí. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vaya, qué lindo puente nos presenta aquí Jesús. Cuánta inclusión, cuánta tolerancia, ¿verdad? Imaginemos que hay personas que rechazan el evangelio, salimos a evangelizar, y esas personas rechazan el evangelio y sale, Luis Castro, y dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Eso es un mensaje que no tiene nada que ver con Jesús. Jesús construiría un puente. Pues Jesús, según las Escrituras, les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y no era un insulto gratuito, era una verdad. Él sabía lo que estaba diciendo. Lo rechazaban porque no eran de Dios, eran de Satanás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En Mateo 7:23, Jesús a ciertas personas que decían seguirle, pero no hacían la voluntad de Dios, Jesús les dice, luego lo pueden leer en sus casas, anótenlo, Mateo 7:23, les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ay, Jesús, te olvidaste el puente. ¿Dónde está la inclusión, la tolerancia, la paz? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Decían seguirle, pero él dice, no, ustedes no son seguidores míos, ustedes no los conozco. Apartaos de mí, hacedores. Hay una división, una desunión. En Mateo 25:41 llama Jesús a ciertas personas, los llama cabritos, y anuncia que un día les dirá, apartaos de mí, malditos. Jesús, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En Lucas 19:27 dice Jesús que un día dirá sobre aquellos que se rebelan a Él, les dirá sobre esas personas, a mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tolerancia y paz. No es Mahatma Gandhi. A mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Podemos seguir a Gandhi, no a Jesús, pero no podemos transformar a Jesús en Gandhi, porque necesitamos tirar la Biblia. Vamos a ver si el propósito de Jesús era traer la unidad de toda la humanidad, crean lo que crean y vivan como vivan. Vamos a ver según las Escrituras. Vamos a Mateo capítulo 10, el Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículos del 34 en adelante. El propósito de Jesús, dicen, era unir la humanidad. Vamos a completar la tarea de Jesús. Por lo visto falló, pobrecito, y nosotros vamos a unir la humanidad, ¿verdad? Pues Jesús dice, no. Si yo hubiera querido hacer eso, lo hubiera hecho. Soy Dios, todopoderoso, soberano. Lo que hago yo, dice en Isaías, ¿quién lo estorbará? Pero Él no vino con ese propósito de unir a toda la humanidad. Crean lo que crean, vivan como vivan, hagan lo que hagan, piensen lo que piensen. Miren lo que dice Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 34. No
penséis que he venido para traer paz a la tierra. Jesús, recuerdan que dice en Juan, dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Él vino a traer otra paz, no una paz mundial donde no importa, tolerancia. A los ateos también son hijos de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, a dividir. Porque he venido para poner en disensión, en separación, en desunión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Algunos de nosotros, por seguir a Cristo, familiares se enojaron con nosotros. No buscamos la separación con ellos, buscamos respetarlos, buscamos amarlos, pero familiares nos rechazaron por seguir a Cristo. Y pasajes como este nos daban paz. Y decíamos, bueno, esto estaba escrito, estaba profetizado por el mismo Señor. Por supuesto, no se refiere a no amar al perdido. No se refiere a no amar a nuestros familiares incrédulos y buscar a su salvación. No se refiere a no respetar la elección que hacen otras personas de su forma de vida. Ellos eligen. No se refiere a ejercer ningún tipo de violencia contra el pecador. No se refiere a dejar de predicarle el evangelio al incrédulo. No. Pero sí se refiere a que el mundo aborrece a Cristo y a sus seguidores. Jesús dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. El mundo, dice, me aborrece, por lo tanto, los van a aborrecer a ustedes. Nosotros no queremos unidad a cualquier precio. Queremos, sí, que quisiéramos, anhelamos, oramos para que se salven más y más y más y más, pero no unidad a costa de negar a Cristo y negar la verdad de Cristo. Dios es amor, pero hermanos, el amor de Dios nunca deja de ser santo. Nunca. Ni por una milésima de segundo el amor de Dios deja de ser santo. Todos sus atributos son santos. Dios es amor, pero el mundo confunde amor con miles de pasiones humanas pecaminosas. Dicen amor y es sexualidad. Me acuerdo hace muchos años hablándole a mi hermano de sangre, hablándole de Cristo. Me dijo, yo no podría dejar de tener relaciones sexuales con diferentes mujeres, porque tengo tanto amor que no se la puedo dar a una sola mujer. Eso es una ceguera absoluta, eso no es amor, eso es sexualidad. Pero el mundo lo confunde, Dios no lo confunde. El mundo confunde amor con anular la maldad y anular el peligro, las consecuencias de la maldad, las consecuencias del pecado, lo cual va absolutamente en contra de la naturaleza de Dios. El mundo perdido y rebelde a Dios confunde, por su ceguera, felicidad y libertad, y aún no sabe ni qué es bueno ni qué es malo. Hay un escritor peruano que se llama Mario Vargas Llosa, que hace unos días dijo al periódico argentino Clarín, dijo esto: hoy, una persona no creyente, pero hasta él se da cuenta, hoy no se sabe qué es mal y qué es el bien. Hay una confusión al respecto total. Pues que es cierto, que es cierto. ¿Qué unidad busca el mundo de hoy? ¿Por qué este énfasis tan desesperado de hoy por la unidad, por la tolerancia, por la inclusión? ¿Por qué este énfasis tan desesperado hoy en día? No nos preocupamos por los secuestros, no nos preocupamos por los robos, no nos preocupamos. El otro día paso por un lugar, había un televisor y decía, murió el padre de un jefe narco.
Y ya nos acostumbramos tanto a esas noticias, ¿no? Murió el padre de un jefe, ¿no? Como si dijeran, murió el padre de un jugador de fútbol. Perdón, si sabemos quién es el padre, sabemos quién es el jefe narco. ¿Y qué hace ese jefe narco suelto? Si sabemos quién es. ¿Por qué no nos preocupamos por eso? Pero sí es tolerancia, unidad, la diversidad. ¿Por qué esa búsqueda tan incesante por la inclusión, la unidad? Pues para entender mejor esto debemos remontarnos a muchos años atrás. Hace muchos años hubo un movimiento muy similar de unidad. Vamos al primer libro de la Biblia, a Génesis 11. Génesis 11, desde el primer versículo. Aquí también buscaban la unidad y la estaban logrando. Génesis 11, versículo 1, nos habla de una ciudad llamada Babel. Dice Génesis 11:1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, hablaban un solo idioma, y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo está logrando unidad. Qué lindo, qué bello, qué hermoso. Están unidos, la humanidad unida, qué bonito. No importa cómo, no importa que crean, no importa que busquen, pero están unidos. ¿Dice eso? Dice, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos así su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, que significa confusión, porque así confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Cuál era el problema de esta unidad? ¿Cuál es el problema? Pues Babel se trataba de la creación de un imperio unido contra Dios. Era un imperio unido contra Dios. ¿Qué hizo Dios? Lo desunió. Su fundador, el fundador de Babel, se llamaba Nimrod, que ese nombre significa rebelde. El fundador de Babel era el rebelde. ¿Contra quién? Contra Dios. Según Génesis 10:10, él fue el fundador de Babel. Quien fue, según Génesis 10:9, el primer poderoso de la tierra. El primer poderoso, el rebelde, formando el primer imperio unido contra Dios. Dios lo ve y Dios lo frena, lo desune esta unidad. Pues Babel es el comienzo de lo que después se llamó Babilonia, que fue un enemigo de Israel. Toda esta insistencia actual de unidad y de atacar todo lo que desuna es la búsqueda del resurgimiento de Babel, el mundo unido contra Dios. Por eso, si leen Apocalipsis, van a encontrar de vuelta a Babilonia y Dios haciendo descender sus juicios. ¿Por qué está Babilonia en Apocalipsis? Lo pueden encontrar en Apocalipsis 14, Apocalipsis 16, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. ¿Por qué? Porque simbólicamente esta unidad que se está formando es la misma que intentó Nimrod
y sus secuaces babilónicos hace muchos años atrás. Esa es la unión que están buscando. Es una unión contra Dios. Y es la misma unión que encontramos en el Salmo 2. Miren, vamos a leer el Salmo 2. Salmo 2, desde el primer verso. El salmista nos presenta una unidad también contra Dios. Salmo 2, 1. Hay una pregunta primero. ¿Por qué se amotinan las gentes? Creo que se entiende bien la palabra amotinan. Es como cuando hay un motín en una cárcel o una rebelión contra un gobierno. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas que no tienen sentido? Sus mentes están siguiendo cosas vanas, sin sentido. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán ¿cómo? Unidos. Allí hay otra unidad. Encontramos que había una unidad en Génesis 11 y Dios actúa y desbarata esa unidad. Aquí encontramos otra unidad. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra Cristo, contra su ungido, el Mashiach, el Cristo, contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Lo que nos liga a Dios no lo queremos. Estamos unidos para romper todo lo que nos une a Dios en este planeta Tierra. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hay una unidad de pensamiento. Están planeando algo y ese planeamiento, ese plan deliberado es contra Dios y echar todo lo que nos une de Dios, contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí vemos que no es que Dios no quiera la unidad. El problema es que la humanidad se une en rebeldía contra Dios, como lo hizo esa generación de la Torre de Babel. La unidad que busca hoy el mundo es una unidad que busca quitar a Dios de en medio. No se trata de buscar la unidad y la paz para que no haya guerras, no haya conflictos, no haya males en el mundo. Esto es una guerra contra Dios. Literalmente, por raro que parezca, es una guerra contra Dios. ¿Qué hará Dios? ¿Extenderá un puente de tolerancia, de unidad, de aceptación? Pues miren el verso siguiente: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Lo que hoy el mundo está buscando es lo que dieron en llamar el nuevo orden mundial. Si no has escuchado todavía de eso, es raro que no lo hayas escuchado, pero si no lo has escuchado, lo vas a escuchar mucho. Es el nuevo orden mundial, y el padre de George Bush, que estuvo hasta hace unos años presidiendo en Estados Unidos, que fue presidente de Estados Unidos, George Bush padre antes, dijo: y esta vez lo vamos a lograr. Esta es la unidad que buscan. Es una unidad militar, gubernamental, económica, filosófica y religiosa. Esta es la unidad de una sociedad que corre con furia lejos de Dios, y como el pueblo de Miqueas 3:2, aborrecen lo bueno y aman lo malo, con una bandera enorme que dice: libertad, libertad, libertad de Dios, libertad de los mandatos de Dios. Queremos hacer lo que mejor nos place. Esa es la libertad que buscan: libertad de Dios y de sus mandamientos, libertad para pecar sin cargos
de conciencia. Libertad de la justa condenación por rebelarse al Creador del universo. Libertad de las consecuencias. Libertad para ser cada uno su propio Dios. Libertad para ser cada uno el centro de su propia existencia. Es una guerra idealista donde el hombre dice: en este mundo vivimos nosotros y no queremos ningún Dios fuera de nosotros. Libertad. Queremos libertad. Igualdad. Todos unidos. ¿Saben cuál es el lema de la masonería? Lo pueden buscar en Google. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Qué parecido? Pura casualidad. Libertad, igualdad, fraternidad. Pueden buscarlo en Google, sacar sus propias conclusiones, investigar qué es la masonería. Pues su libertad está reflejada en Isaías 5:20, cuando dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tergiversan todo y presentan a lo malo como bueno y a lo bueno como malo. Esta es la verdadera unidad a la que corre este mundo y a la que están buscando llevar a tus hijos y a mis hijas. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículos del 28 en adelante. Y no es tal gobierno o tal gobierno, no estamos hablando de derecha ni de izquierda, republicanos, demócratas, peronistas, radicales, o PP, PSOE y todo lo que por ahí anda. El que venga, pues sigue la misma agenda mundial. Romanos 1, versículos del 28 en adelante, esta es la libertad que buscan, esta es la unidad a la que corren. Dice Romanos 1, 28, y como ellos, la gente de este mundo, no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren qué similar a la sociedad a la que estamos entrando. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, es lo que están fomentando, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. En medio de todo esto, la llamada Iglesia Católica, una organización que hasta ahora equivocada, pero tradicional, hoy en día es empujada a aceptar la homosexualidad. Y en su sínodo de este mes, que se reunieron junto al llamado Papa Francisco, declararon esto, literal, lo cito, los homosexuales tienen dones y atributos para ofrecer a la comunidad cristiana. ¿Somos capaces, preguntan, de darle la bienvenida a esta gente, garantizándoles un espacio mayor en nuestras comunidades? En medio de todo esto, hoy ya vemos como, por ejemplo, en Houston, Texas, Estados Unidos, la alcaldesa Annis Parker, casada hace poco con una mujer casada con otra mujer, ordenó, y cito, ordenó por medio de citaciones judiciales a varios pastores que entregaran el contenido de sus sermones, discursos y comunicaciones. Dice la noticia, la intención de Parker es llevar a juicio a varios pastores de distintas iglesias cristianas por sus posturas en cuanto a temas de homosexualidad o identidad
de género. Una alcaldesa en Estados Unidos ordenando a pastores que le envíen sus predicaciones para llevarlos a juicio si hablan contra la homosexualidad. No es Corea del Norte, en Estados Unidos. En Uruguay, más cercano, el gobierno no solo legalizó la venta de droga, sino que el mismo gobierno hoy en día asume la producción y venta de la droga. Hoy. No es algo, vamos a ver si sucede. Hoy eso está sucediendo en Uruguay. En Chile, también cercano, el miércoles pasado se comenzó a distribuir un cuento a niños menores de 5 años que se llama Nicolás tiene 2 papás, 2 hombres. Según Así Prensa, esto sucedió con financiamiento de la Unión Europea y de la Embajada de Holanda. ¿Qué hace la Unión Europea preocupada porque en Chile se le distribuya a niños menores de 5 años un cuento donde habla de niño con 2 hombres como si fueran sus padres? ¿Por qué se preocupa tanto la Embajada de Holanda y la Unión Europea? 500 jardines de infantes de Chile recibieron este cuento a partir de este miércoles que pasó, que presenta como normal que un niño viva con 2 hombres homosexuales como si fueran sus padres. Al leer la noticia en la página esta de Así Prensa, pues empecé a mirar la noticia. Yo creo que cualquiera que me veía se le va a salir los ojos, y sigo bajando y veo los comentarios debajo. Y una mujer pone: favor de no incluir a Dios en todo esto, dice. ¿No se supone que Dios es amor y acepta y ama al prójimo? Y refiriéndose a personas que eran cristianas, que decían: estoy horrorizado de esto, la Biblia dice. Esta mujer pone: y ustedes discriminan y repudian a otra persona. ¿No es Dios amor y acepta a todos?, dice esta mujer. En una página por internet también, donde se discutía el tema de 2 hombres homosexuales criando hijos, alguien escribió un comentario diciendo, dice: hablan de tercer sexo, qué tontería, solo se trata de hombres y mujeres que no discriminan al momento de amar. Claro, el tema es no discriminar, no importa de qué estamos hablando, pero si yo no discrimino o no me discrimines, ya está, con eso ya lo dijimos todo. No se trata de un tercer sexo, se trata de hombres y mujeres que no discriminan al momento de amar. Por trillonésima vez se confunde las pasiones pecaminosas humanas con amor. Pero hay algo en lo que sí podemos estar de acuerdo. Se trata de hombres y mujeres que no discriminan. Pecan sin miramientos, sin lugar a duda. Discriminación no es una palabra mala intrínsecamente. Discriminación no es una palabra mala sí o sí. Discriminar erróneamente es malo. Discriminar, según el diccionario de la Real Academia Española, es seleccionar excluyendo. Por ejemplo, si yo me caso con Verónica, estoy excluyendo a otras personas, estoy discriminando, estoy seleccionando algo, digo, esto sí y esto no. Discriminar es básicamente tener la capacidad de determinar qué es algo, si es bueno o es malo, si es blanco o es azul, si es líquido o sólido, si es una mesa o un cuaderno. En ese momento estoy separando, discriminando, estoy determinando esto es tal cosa, esto sí, esto no. No es intrínsecamente malo. De hecho, el ser humano necesita la capacidad de discriminar lo bueno de lo malo. El problema de discriminar es si lo hacemos, vuelvo a decir, erróneamente. Si, por ejemplo, rechazamos a una persona por el color de su piel, es discriminar erróneamente.
porque no puedo prejuzgar a una persona por el color de su piel. Pero si, por ejemplo, le digo a mi hija, me acabo de enterar que ese hombre es violador, no te juntes con él. Ay, no discrimines. Qué delirante diría una cosa así. Pues estoy separando y diciendo, con esta persona no, tengo pruebas para que no. Discriminar no es necesariamente malo. Pero justamente lo que se busca es quitar, anular toda discriminación en las personas de lo que es pecaminoso y lo que no es pecaminoso. Por eso la misma escritora de este cuento que se empezó a distribuir este miércoles, de este cuento que se llama Nicolás tiene dos papás, la misma escritora, que se llama Leslie Nichols, un nombre muy chileno, ¿verdad? ¿Qué hacen ahí? ¿No? ¿Qué están buscando? Pues esta misma escritora, Leslie Nichols, dijo literalmente esto: en el fondo, lo que buscamos es eliminar toda forma de discriminación desde la infancia. Para ellos, nosotros ya estamos perdidos, pero van por la generación nueva que todavía es mucho más moldeable y quieren abrir totalmente sus ojos a todo. Todo está bien, no discrimines, no digas esto es bueno, esto es malo. Literalmente, en el fondo lo que buscamos es eliminar toda forma de discriminación desde la infancia. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué buscan esto? Pues ellos creen que si logran eliminar la culpabilidad, el cargo de conciencia, la convicción de pecado, van a eliminar a Dios de la faz de la tierra. Porque si la persona no tiene convicción de pecado, si formamos una generación donde le decimos todo vale, no hay mal, no importa lo que hagas, esa persona, según ellos, aunque Dios seguirá poniendo su conciencia, esa persona no va a tener culpa y no se va a acercar a Dios. La ley de Dios inculpa de pecado y da conciencia de la pecaminosidad. Esto hace que el hombre busque perdón y salvación en Cristo. El apóstol Pablo escribió: donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Romanos 5:13. Y luego afirma, Pablo dice: yo no conocí el pecado sino por la ley. Romanos 7:7. O sea que cuando me predican la palabra, cuando me enseñan que algo es pecaminoso, cuando la ley se me presenta, mi conciencia empieza a condenarme y hacerme ver que estoy actuando mal, y si Dios hace un milagro ahí, corro a Cristo, al Salvador. Pues ellos quieren eliminar ese paso. El Salmo 34:18, ¿qué dice? Cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. O sea, para la salvación necesito tener convicción de pecado. Si se pudiera anular la culpa y la convicción de pecado de este mundo, no habría un solo cristiano. No lo van a lograr, pero si se pudiera quitar completamente de este mundo la culpa, la convicción de pecado, no habría un cristiano más en toda la tierra. Porque primero lo que siente la persona es convicción de pecado y luego empieza a correr a Cristo. Si no hay convicción de pecado, no hay arrepentimiento y no hay salvación. Y ellos lo saben. Esto es lo que intenta el mundo al atacar a nuestros hijos de tan pequeños. Buscan formar una generación que viva tranquila su pecado, sin culpa y sin Dios. Por eso, hace un tiempo una madre me contaba, dice, yo antes iba con mis hijos al psicólogo y la psicóloga me decía, no le digas no.
No le digas, eso no se puede. La madre le decía, pero es que va a meter los dedos en el enchufe. No le digas que no, porque eso le va a generar culpa. Porque el niño, si le digo no, va a entender que hay algo bueno. No lo decía la psicóloga, pero eso es lo que sucede. Si le digo no, el niño va a empezar a entender que hay algo bueno y algo malo, algo que sí hay que hacer y algo que no hay que hacer. Si lo dejo libre, él va a elegir lo que él quiera, porque los niños son buenos por naturaleza. ¿Verdad que son buenísimos? Nosotros los que criamos padres, son buenísimos. La palabra de Dios dice que el niño ya nace con una naturaleza caída. Cualquiera que tiene, como comúnmente se dice, 2 dedos de frente y ha sido padre o es padre, sabe que el niño no es buenísimo por naturaleza, es terrible por naturaleza. Pero si lo dejo libre, ¿qué va a dar? Lo que tiene. Él va a elegir, él solo va a elegir el bien. ¿Sí? Pues miremos la sociedad, los dejan libres, que hagan lo que quieran. Pero si le digo no, el niño empieza con culpa. Entonces la psicóloga decía, no le digas no. Me acuerdo hace un tiempo fui a predicar en una iglesia y se me acercó después de la reunión una mujer y me dice, qué tremendo que es esto de ser madre. Dice, me aconsejaron, dice, fuimos al río y estábamos ahí en el río y dice, mi hijo quería pasar del lado que no se podía. Mi hijo se iba a ahogar porque del otro lado se ahoga. Dice, qué tremendo, qué difícil que era, sin decirle que no, sin prohibírselo, que él decidiera que no tenía que pasar. Me van a decirle, señora, yo le aconsejo que le diga que no, porque en la próxima se puede morir su hijo. Porque no hay que generarles culpa. Porque hay que quitar la culpa de este mundo. Hay que quitar la culpa de la generación que viene y que ellos elijan libremente y puedan vivir tranquilos en pecado, sin convicción de pecado. Y cuidadito con no estar de acuerdo con ellos, ¿eh? Ahí todo pasa de un segundo al otro a tolerancia cero, porque son súper tolerantes a todo, menos a que le digas que eso está mal. Hay tolerancia cero, extremista y insultos y no sé qué, no sé cuánto. En una de esas páginas que estaba buscando, que estaba mirando, que hablaban sobre todo eso, alguien pone lo que la Biblia dice al respecto. Le empiezan a llover insultos, burlas, pero le decían un poco más si era culpable de las Torres Gemelas y del genocidio en Alemania. O sea, ¡oh, genocida! Y los insultos. Entonces el hombre dice, pero ¿no son ustedes los abanderados de la tolerancia y el respeto a las diferencias? Es un engaño. Tolerancia absoluta para nuestra unidad. Al que piense diferente, a sacrificarlo. Pero cuidado, no se equivoquen, esta unidad del mundo no va a venir como un gran movimiento ateo, sin interés absoluto por lo espiritual. No está sucediendo así, ni va a suceder así. No es que va a ser un gran movimiento ateo donde van a decir, no hay Dios, fuera las religiones, cualquiera que hable de una religión o cualquiera que mencione algo espiritual lo vamos a crucificar. No va a suceder así, ni está sucediendo así. Es todo lo contrario. Esta unidad del mundo va a estar llena de espiritualidad. Creo que saben que Satanás también es espíritu. Esto que vemos hoy en día con el Papa Francisco es solo un paso más en este despertar de lo espiritual, de la unidad, de la tolerancia. Estamos ante una época de espiritualidad sin ley. Espiritualidad sin ley y sin precedentes. Nunca el mundo vio tanta espiritualidad como lo que vamos a ver. Todos espirituales y todo. No, yo me comunico con el gauchito Gil, pero sin ley, sin verdad.
sin que nadie diga esto está mal y esto está bien, esto es pecado, cuidado. No, espiritualidad sin ley. Miren en Mateo 24:12, Mateo 24:12, Jesús hablando de los últimos tiempos. Mateo 24:12. Está Jesús dando señales de los últimos tiempos, cómo va a estar el mundo, qué va a estar sucediendo. Dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad. Esa palabra maldad es una palabra en griego que es anomía, sin ley, es una ausencia de ley. No va a haber verdad, nadie va a decir mi religión dice que eso está mal. Tu religión es peligrosa. Es una espiritualidad sin ley. Por eso un versículo antes, si miran, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Espiritualidad, pero llena de anomía. Ahí van a estar todos los falsos profetas y todos hablando y todos reunidos y todos hermosos. Y sí, yo le canto al Dios Sol y el otro le canta a la Pachamama. Porque ya saben, ¿no?, que en los colegios no puede haber nada que hable de Dios. Pero yo conozco colegios aquí en Córdoba donde hacen sacrificios o ritos a la Pachamama. O sea, no se puede hablar de Dios, no se puede mencionar la Biblia, pero sí se le puede hacer un rito a la Pachamama. Espiritualidad sin ley. Y será un auge de la espiritualidad, pero sin la verdad de Dios, sin santidad, sin bien ni mal. El pecado va a abundar y el mundo supuestamente estará lleno de espiritualidad, pero será espiritualidad engañosa y diabólica. Por eso, segunda de Timoteo 3, si lo leen luego en sus casas, nos presenta el carácter de los hombres de los últimos tiempos y dice que van a ser hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 5 dice, tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Espiritualidad sin ley. Y en Apocalipsis 13:8 dice que al anticristo lo adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Adorarán. Ahí está, espiritualidad por todos lados, pero sin verdad. Supuestos cristianos. Por favor, entiende esto. Supuestos cristianos. Junto con judíos, musulmanes, budistas, Hare Krishna, umbandistas, etcétera, etcétera, todos unidos. Bueno, ya habrán visto a este hombre Luis Palau diciendo que el Papa es un hombre que ama a Cristo y ama la palabra de Dios. Ahí están. En julio de este año, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, según el diario ABC de España, dice que propuso crear una alianza permanente de religiones con una autoridad religiosa mundial. ¿Qué hace Zapatero haciendo? Para cualquiera que es español o ha vivido en España, ¿qué hace Zapatero hablando de religión? Si son de izquierda, religión fuera. ¿Qué hace tan preocupado por la unión de las religiones y una autoridad religiosa mundial? Estamos al borde de lo que mucha gente va a creer que es el último gran avivamiento mundial, supuestamente profetizado. Estamos a punto de ver el último gran avivamiento mundial, lo cual no aparece ni por un segundo en la Biblia. Si tienes alguna duda al respecto, podemos hablar al final de la reunión con respecto a eso. Ellos van a creer que es un gran despertar donde todos están buscando a Dios y todos tienen una vida espiritual. ¡Qué lindo! La gente está interesada. Sí, pero de una espiritualidad sin ley, no de Dios.
Y muy pocos se van a atrever a decir que sin Cristo y sin santidad solo se trata de la misma rebelión que tenían los hombres en la torre de Babel. Muy pocos se van a atrever a decir eso. El mundo hoy invita a la unidad, a la tolerancia, al amor, la libertad, a la aceptación mutua. Como alguien que dice amar a Dios no va a unirse a esta hermosa revolución. Si Jesús no solo se uniría, sino que estaría feliz por este gran avance de la humanidad. Lucharía para que esto se logre. Pero aquí encontramos el Salmo 15 con su verso 2 que leímos al principio, donde Dios fomenta la desunión y nos dice que para permanecer en comunión íntima con Él debemos ser como aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. Aquí lo encontramos a Dios desuniéndonos con el mundo y uniéndonos con los que quieren agradar genuinamente a Dios. Unión, sí, pero bajo las reglas de Dios. Unidos, fantástico, pero bajo las reglas de Dios. La unidad, hermanos, no es intrínsecamente buena. No es que si yo digo unidad, lo importante es la unidad. ¿Y si me uno con un terrorista? ¿Y si me uno con un asesino? ¿Si invito a mi casa a un asesino serial? En pos de la unidad lo invité. La unidad no es intrínsecamente buena, no es necesariamente buena. Si nos unimos todos en un error, ¿cómo vamos a terminar? Si todos unidos nos subimos a un auto que sabemos que no tiene frenos, ¿cómo va a terminar nuestra unidad? ¿Ven que no necesariamente estar unidos es bueno? En el aposento alto de Jerusalén, dice Hechos 2:1, que estaban todos unánimes juntos. Esa unidad sí que es buena. Ellos amaban a Cristo, servían a Cristo, daban sus vidas por la verdad y estaban todos unánimes juntos. Pero no estaban unidos en rebelión contra Dios ni diciendo, no importa lo que creas, no importa cómo vivas, no importa si crees que Jesús es el Mesías o si eres judío y estás esperando que todavía venga el Mesías, o si eres ateo o si eres hinduista y crees en tantos dioses que ya ni te acuerdas de los nombres. No importa. Lo importante es la unidad. No decían eso aquellos que estaban reunidos en Hechos 2. Todos unidos, juntos, unánimes, juntos. Estaban todos unánimes, juntos, pero en la verdad de Dios y en la fe de Cristo como único Salvador. Y el cristiano, verdaderamente cristiano, tendrá que asumir la responsabilidad de estos tiempos, de ver en la palabra de Dios con quienes debemos unirnos y estar unánimes juntos. A quienes le diremos sí, unidad, y a quienes les diremos de ningún modo. Eso es pecado. Miren, para terminar en 2 Corintios capítulo 6. 2 Corintios capítulo 6. Hoy en día, hermanos, esto no nos causa quizás ningún precio. Pronto, sí tendrá un gran precio. ¿Qué va a pasar cuando la sociedad esta unidad esté lo suficientemente sólida para investigar a tus hijos y preguntarle, ¿eres bueno? Y él diga, no, soy pecador. ¿Eres qué? Pecador. ¿Y qué va a ser de tu alma cuando te mueras? Bueno, en realidad no sé si soy cristiano. Y si no eres cristiano, ¿qué te va a pasar? Si no soy cristiano, me voy al infierno. ¿Qué harán con tu hijo? ¿Qué harán contigo como padre? Los mismos que hoy dicen la homosexualidad es algo bueno. Y si tú quieres con 10, 11 años cambiar tu cuerpo y ser hombre o mujer, está bien. Y no necesitas preguntarle a tus padres.
porque es tu decisión. En México hay una ley que están luchando por poner, que se llama algo así como derechos sexuales y de reproducción, una cosa así, donde los niños van a tener toda autoridad para cambiar su cuerpo, para abortar, para hacer lo que quieran con sus cuerpos, sin necesidad absoluta del permiso de sus padres. ¿Qué va a pasar cuando dicen que el año que viene los baños en los colegios van a ser solamente un baño? Ya no va a ser baño de hombre y de mujer, para que no haya discriminación y no se sientan mal. ¿No saben que hay violaciones en los colegios? Hace poquito, aquí en Córdoba, un niño violando a otro niño en un baño. ¿No lo saben? Si lo sabemos nosotros, ¿no lo saben ellos? ¿Qué va a pasar cuando esa gente investigue a nuestros hijos? Y ellos hablen de pecado, de infierno, de salvación, de Cristo como único camino. ¿Cuántos se van a mantener firmes en Cristo? Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 14 en adelante. La palabra de Dios, no un pastor nervioso. La palabra de Dios dice: no os unáis. Dios fomentando la desunión. No os unáis en yugo desigual. Sabrán, seguramente lo saben, dos bueyes tirando de un yugo, y cuando un animal estaba enfermo, estaba mal, no podían tirar parejo. Pues Dios dice: no te unas en yugo con un incrédulo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Satanás, con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Dónde está el ecumenismo ahí? Con la Iglesia Católica. Pero creen en el amor. Sí, pero creen también en 200 millones de ídolos y de vírgenes, y que la Virgen María es corredentora con Cristo, y la misa católica es una blasfemia contra la obra de la cruz, donde cada domingo están presentando a Cristo, que el pan y el vino se transforman en Cristo, y si no tomas eso, no son perdonados tus pecados. Mientras Hebreos dice claramente que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Y aquí tenemos, por eso el título de la predicación: ¿la comunión íntima con Dios o la unidad con el mundo? No existe la posibilidad de las dos cosas. Aquí nos dice, ¿qué comunión hay con los incrédulos? ¿Qué unidad se puede tener? Bueno, tú crees en Maharishi no sé cuánto, bueno, pero buscas el bien del mundo, ¿verdad? Y crees que hay un cielo. Sí, creo que hay un cielo y bajan las deidades. Bueno, pero crees que hay un cielo. Pues vamos a luchar juntos por la unidad. ¿Qué comunión hay? Dice aquí. No. Si dejas todo eso, pues ¿qué hay? Comunión íntima con Dios. Lo dice aquí. Dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Más claro? Dios nos habla aquí en el Salmo 15 y nos llama a ser como aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. Este es un llamado
claro, o nos unimos en comunión íntima con Dios o nos unimos con el mundo y su espiritualidad sin ley. No se puede estar unido a los dos a la vez. Dios nos dice a través de su palabra en Proverbios 1:10: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Lo vuelvo a leer, Proverbios 1:10: Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No importa quién lo diga, la palabra de Dios es la regla de nuestra fe. No importa yo que hoy estoy predicando esto, no importa qué haga yo en los próximos 10 años, lo que importa es lo que diga la palabra de Dios. Aquí dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No hay comunión con el mundo, no hay ecumenismo, no hay comunión. Decir, bueno, todos apuntamos a lo mismo. No apuntamos a lo mismo. Hay un solo camino, hay una sola forma de salvación. Hay un programa en Estados Unidos de un presentador que creo que falleció, se llama Larry King. Y va Joel Osteen y le pregunta: ¿y qué pasa con los que no son cristianos? ¿Se van al infierno? Él dice: yo no sé. Yo no puedo juzgar el corazón, pero a ver, pero si no es cristiano, no cree en Cristo. Bueno, yo viajé mucho tiempo con mi padre a la India y qué sé yo lo que está en el corazón. Luego va Billy Graham y dice exactamente lo mismo. Hoy en día, predicar que Jesucristo es el único camino pasa a ser peligroso. Eres un fundamentalista, eres peligroso, eres terrorista, porque estás dividiendo la humanidad. Y te van a acusar de las Torres Gemelas, te van a acusar de eres amigo de Bin Laden y eres... Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. No estamos a favor en absoluto de la violencia física. En absoluto. No vamos a matar a nadie, no le vamos a pegar a nadie, no vamos a hacerle daño a nadie, pero tampoco podemos negar la palabra de Dios. Esta predicación fue dada por el pastor Luis Rodas en la Iglesia Bíblica Misio de Córdoba, Argentina.